Buen día, ¿cómo están? Les recomiendo ponerse unos audífonos, prepararse un delicioso café y disfrutar de esta breve historia. Para los que entran por primera vez a este su canal de historia, abordaremos temas sobre historia de México, historia universal, biografías, pensamientos y una que otra recomendación. Un saludo para todos los apasionados por la historia. Es un canal para disfrutar, para aprender y para aprender cada día más de todo lo que ha sucedido en la historia. En este programa continuamos con el mundo prehispánico, la ideología, la religión, el arte, la ciencia, astronomía, calendarios, el sistema numérico, la escritura, la literatura y la medicina en Mesoamérica. Vamos a comenzar y es que pues vamos a la ideología, la religión y el arte. Los pueblos mesoamericanos eran politeístas, creían en la existencia de muchos dioses, eran sumamente religiosos, era la base, la religión era la base de su organización social, política, de sus costumbres y de sus tradiciones. Pensaban que las fuerzas de la naturaleza hacían el bien, hacían el mal a los seres humanos, por lo que consideraban pues muy lógico en su creencia que estos elementos naturales fueran personas con poderes extraordinarios o dioses. Entonces, los rituales consistían en el ofrecimiento de regalos, oraciones, súplicas y en realización de actos en los que trataban de convencer a los dioses para que obraran por el bien de los humanos. Los sacerdotes investigaban cómo actuaban las fuerzas de la naturaleza y trataban de descubrir métodos mágicos para lograr que los dioses, las divinidades, actuaran a favor de su pueblo. Por lo tanto, podemos decir que la religión en Mesoamérica expresaba el temor y el reconocimiento a las fuerzas de la naturaleza y representaba a su vez un intento por dominarlas. Los pueblos de Mesoamérica eran fatalistas, siempre estaban esperando que los dioses enfadados, molestos, destruyeran el mundo. Por eso creían que la misión del hombre era pues un poco retrasar este cataclismo o este fin del mundo, y para lograrlo pues había ofrendas, ofrecían a las divinidades el agua preciosa, que era la sangre humana, alimento de los dioses, sin el cual dejaría de latir el ritmo del universo. Estas ideas se derivaron de la guerra sagrada y la práctica de los sacrificios humanos, es decir, de estas ideas se derivan la guerra y la práctica de sacrificios. Desde luego que la guerra representaba la conquista y dominación del territorio, pero también, esa fue una puerta que tronó, pero también proveía prisioneros para hacer los sacrificios. Cuando habían conquistado la mayor parte del territorio y la paz pues ya reinaba, realizaban las guerras floridas. Estos eran torneos en los cuales el que perdiera sacrificado para complacer a los dioses. Los mesoamericanos consideraban el sacrificio como un privilegio que les aseguraba la eternidad, por lo que para ellos esas ceremonias no eran de muerte, sino de vida eterna. En el mundo de Mesoamérica no existió la idea de la creación artística con un propósito estético como en las culturas actuales. El arte era el desarrollo de facultades para honrar a dioses, quienes eran intermediarios entre el hombre y el infinito poder del universo. Las expresiones artísticas todas, como la arquitectura, la pintura, la escultura, la danza, estaban inspiradas en los dioses y a ellos las dedicaban. Así, la manifestación más importante de la arquitectura se encuentra en sus construcciones religiosas. Las viviendas de los nobles grandes tenían una belleza accidental, pero su objetivo principal era albergar a su dueño. La arquitectura religiosa, por el contrario, sí fue majestuosa. Los templos no se construyeron para este mundo, sino que se elevaron para ser morada de los dioses. Cuanto mayor fuera el templo, más poderoso debía ser el dios que en él había. Las personas podían vivir en cualquier lugar, en casas de adobe y palma que rodeaban los centros ceremoniales, pero los dioses habitaban en el cielo. Con esta idea se construyeron centros ceremoniales, siguiendo una orientación de norte a sur,
y con un trazo cuidadosamente calculado para dominar a los seres humanos con el peso y el poder de lo sobrenatural. La escultura y la pintura mural fueron un adorno o complemento en fachadas y escaleras o en el interior de los templos, siempre formaban parte del conjunto y representaban a algún dios o es decir, alguna deidad que era venerada. Vamos a la ciencia, la astronomía y los calendarios. Por cierto, yo le pregunto, ¿usted ha observado el cielo alguna vez? Algunos me dirán, claro que sí, yo siempre observo el cielo, ¿no? Yo siempre estoy atento, se llega la noche y veo las estrellas, no sé, veo la luna, ¿no? Bueno, pero habrá quien no. Yo le invito a ver un poquito el cielo. Yo no me he puesto a ver mucho el cielo, en ocasiones nada más, ¿no? Sobre todo aquí en el puerto, pues uno ve la puesta de sol, ve las nubes en las tardes, hermosa postal nos ofrece el mar y el horizonte, pero realmente ha de ser fantástico el poder observar con un telescopio eh, hacia el firmamento, ¿no? ¿No se le hace que es interesante? Yo un día lo voy a hacer, la verdad. No me he aficionado a la astronomía, estoy muy alejado de eso, la verdad de las cosas. Lo único que sé es de los documentales que observo, pues allí pues no puedo decir el nombre, o sí, no sé. Bueno, lo observo en la televisión cuando pasan documentales, en algunos de los canales también de YouTube, pero pues es muy, muy interesante, ¿no? Y eso es lo que sé de astronomía, la verdad no me he acercado como le digo. Pero bueno, nunca es tarde, ojalá que usted pueda acercarse a la astronomía, o que podamos, mejor dicho, ¿verdad?, acercarnos a la astronomía. Bueno, pues en relación a la astronomía y a los calendarios, como los pueblos mesoamericanos tenían una visión del mundo que dependía por completo del orden del universo, de las tareas más importantes de sacerdotes era la contemplación, la observación del cielo y el estudio de los movimientos de astros, con el propósito de pues observar la influencia del universo en la vida de los seres humanos. Los sacerdotes, los mayas, los mexicas, llegaron a ser magníficos astrónomos y astrólogos. Poseían conocimientos muy, muy, muy precisos acerca de la duración del año, de los solsticios, de las fases y los eclipses, y acerca de la revolución del planeta Venus. Observaban y mediante esta observación de las posiciones de los planetas organizaron los fenómenos celestiales en ciclos y crearon los llamados calendarios. Tenían dos calendarios, uno religioso y otro civil. El calendario civil se basaba en el ciclo solar y estaba dividido en 18 meses de 20 días cada uno, que en total sumaban 360 días. Al final de cada año agregaban 5 días de mala suerte, decían, en los cuales se consideraba que toda actividad que se realizara pues podría salir mal, podría salir mal según ellos, por lo que permanecían en su casa dedicándose a la oración y al ayuno. El calendario religioso marcaba las fechas ceremoniales y se basaba en el ciclo lunar. Estaba formado por una combinación de 13 números y 20 nombres que hacían un total de 260 días. Estos calendarios, ambos pues coincidían cada 52 años, lo que constituía un ciclo para los pueblos mesoamericanos y el inicio de una nueva era. Me pongo a pensar y me pongo a, pues no sé, a analizar. Imagínense la complejidad y la paciencia para estar observando todos los días el cielo, cotidianamente, haciendo registros y estar viendo los cambios. Y pues ahorita recibimos de información y nos parece muy lógico a nosotros los actuales, los modernos, pero imagínense esos primeros seres humanos, esas primeras civilizaciones, a esos primeros hombres de ciencia, ¿no? En su momento que observan, que analizan y a error y acierto, como hoy sí, pero en aquellas épocas, estar contemplando cada cambio, cada movimiento, cada cosa, cada iluminación y estarlo registrando con una paciencia y con una pasión también para poder registrar la información, los datos y poder transmitir algún conocimiento y que éste sea útil, ¿no? Qué maravilla, la verdad, qué maravilla. Bueno, vamos al sistema numérico. Los sacerdotes mayas idearon un sistema numérico vigesimal semejante al que utilizamos. Ambos sistemas basados en la posición de valores incluyen la concepción y el uso del cero como cantidad matemática,
por lo que se consideraban una de las obras más importantes de la inteligencia humana. La notación numérica maya se basaba en puntos y barras. El 0 se representaba con una pequeña concha marina, las unidades se notaban por medio de un punto y el número 5 con una barra. La notación posicional aumentaba de 20 en 20. De esta forma los mayas podían cuantificar y representar cifras bastante grandes, ¿no? Vamos a la escritura. Existen 3 grados de evolución de la escritura. La escritura pictográfica, por medio de esta, pues una idea se representa con un dibujo. Y aquí podríamos observar en algunos libros de historia, en algunos textos, en alguna enciclopedia, por ejemplo, alguien que está cazando, una cacería, se representaría pintando un animal flechado y un hombre pues con su arco, ¿no? Intentando cazar, o 1 o 2 cazadores intentando darle al animal. La ideográfica, en la cual una idea no se representa con un dibujo, sino con un símbolo. Por ejemplo, el número 20 de la numeración se representa por medio del dibujo o de una bandera. Y la fonética, en la que los caracteres dibujados representan sonidos, por ejemplo, nuestras letras. Tanto el pueblo maya como el mexica lograron desarrollar una escritura ideográfica. Estos pueblos no tenían alfabeto, sin embargo, para representar una idea, combinaban la sílaba de una palabra con la sílaba de otra, logrando así el significado deseado. Vamos ahora a la literatura. Los pueblos mesoamericanos escribían en estelas y altares, en murales y en documentos conocidos como códices. La palabra códice proviene de codex, del latín codex, que significa libro. Los códices están hechos de papel amate o piel de venado y se presentan como tiras largas de hojas adheridas, enrolladas o con pliegues en forma de acordeón para conformar un documento libro. Pueden representar planos y mapas, genealogías familiares, relatos cronológicos o relatos históricos. Los códices, muchos de ellos fueron destruidos después de la conquista y casi ninguno se ha descifrado en su totalidad. Sin embargo, la literatura maya y náhuatl nos ha llegado a través de testimonios orales recogidos por indígenas y por frailes españoles después de la conquista. Los primeros escribieron estos relatos en su lengua, pero utilizando nuestro alfabeto, y los segundos los escribieron en castellano. Los mexicas fueron grandes poetas y escribieron textos en prosa como himnos, oraciones, discursos, representaciones teatrales, exhortaciones. Los indígenas mayas que aprendieron al castellano escribieron profecías, mitos, rituales y relatos de la historia de sus pueblos en los libros de el Chilam Balam, el Popol Vuh y otros más. Vamos ahora a la medicina mesoamericana. En Mesoamérica, el conocimiento de las enfermedades y su curación, pues era una mezcla de religión, magia y ciencia. En lo que respecta a la religión, porque las divinidades enviaban enfermedades a los seres humanos y también aliviaban sus males. De magia, porque el propósito, la pretensión era aliviar estas enfermedades por medio de la práctica de ritos. Y en cuanto a ciencia, por el gran conocimiento de propiedades de plantas y minerales que tenían los curanderos. Mediante la celebración de rituales mágicos y el uso de pociones se curaban infecciones, caries, hemorragias, inflamaciones, heridas e incluso se corregían luxaciones y fracturas en aquel mundo prehispánico. Pues hemos llegado al final del programa de hoy, de la breve historia. Soy Ricardo Isaac. Gracias por su atención a la breve historia. Por favor, dale like, compártelo y suscríbete. Saludos desde Mazatlán, Sinaloa.